los temas que vamos a ver. Para los que van llegando, es una clase sobre Business Manager y vamos a hablar algunas cositas de configuración. Es principalmente entonces para gente que lleva publicidad a clientes y para quienes quieren ordenar un poquito su cuenta, también seguramente se puedan llevar algo de esto, de este vivo. Entonces, me falta una musiquita ahí de que me tape el sonido. Bueno, ¿qué temas vamos a ver en esta clase? ¿Qué es el Business Manager y qué hay que tener en cuenta? Si hay que verificar el Business Manager y por qué. ¿Qué elementos tiene que tener un Business Manager? ¿Cómo dar acceso a otras personas según lo necesitamos? Algunos errores que son muy frecuentes en la plataforma, un poquito de píxeles, un poquito de verificación de dominio. Bueno, comenzamos por lo primero. Vayan dejando si quieren corazoncito, que me ayudan a llegar a más personas. Gracias por venir un viernes a las 11, a cerrar bien el fin de semana, a ordenar el Business Manager en el fin de semana. Bueno, ¿alguien sabe lo que es el Business Manager? ¿Se confunden Business Manager con administrador de anuncios o Business Manager con Ads Manager? Son cosas distintas. El Business Manager, el Ads Manager es la estructura donde podemos hacer publicidad, es como la plataforma publicitaria, que podemos acceder al Ads Manager desde un Business Manager o no. O sea, está como metido dentro de un Business Manager o puede no estarlo. Pero básicamente son cosas distintas. El Business Manager es una estructura superior al administrador de anuncios que básicamente lo que nos permite es administrar distintos elementos desde un solo lugar. Hace un tiempo también Facebook puso esto del Business Suite, que es como si fuera una plataforma más arriba todavía del Business Manager que agrupa otras cosas de contenido orgánico. El Business Manager es principalmente, o en su momento lo hicieron como herramienta para el tema de la publicidad principalmente. Al Business Manager podemos acceder yendo a business.facebook.com. Vamos al menú que nos aparece, porque depende cómo lo tengan, cómo les va a aparecer, y buscan una opción de configuración. Ahí cuando ven las opciones de configuración del Business Manager es donde entran a esta plataforma en sí y podemos configurar distintos elementos. Entonces, un Business Manager puede tener dentro distintos elementos. ¿Qué elementos va a tener? Puede tener una fanpage, o sea, una cuenta de Facebook principal, que es la fanpage principal del negocio. Algunas cositas más a aclarar. Al Business Manager se le dice también administrador comercial, se le dicen negocios, también en ciertos casos se usan como negocios. Entonces esto de que usen distintas palabras para lo mismo confunde un poco más. Pero en un Business Manager en general tenemos una fanpage que es la principal. Podemos tener una cuenta de Instagram, podemos tener ahí un píxel, que el píxel sirve para medir lo que sucede en un sitio web. Podemos tener catálogos, o sea, catálogos de productos vinculados en esa cuenta. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener la verificación del dominio, que es básicamente decirle a Facebook o a Meta que somos dueños de un dominio y cuál es ese dominio. Entonces tenemos distintos elementos. Esta plataforma, el Business Manager, a la que pueden acceder yendo a business.facebook.com y buscar en la configuración, en el menú principal, la parte de configuración, pueden ver qué elementos tienen. Puede ser que en la cuenta ustedes tengan varios Business Manager o tengan uno solo. Bueno, ¿cuál es el problema principal con los Business Manager? Es que muchas veces cuando nosotros vinculamos una cuenta de Facebook con una cuenta de Instagram, nos crea un Business Manager solito. O sea, ni siquiera sabemos que tenemos un Business Manager, pero lo tenemos. Entonces, a veces, si nosotros trabajamos de esto, de gestionar publicidad a clientes, y nosotros solemos hacer la vinculación de Facebook con Instagram, nos va a crear Business Manager que van a estar vinculados con nuestro perfil, en un principio por lo menos. ¿Cuál es el problema de hacer eso? Bueno, que terminamos teniendo un montón de Business Manager, pero el problema principal, más allá de eso, es que tomamos la propiedad de la fanpage del cliente. No sé si alguno acá gestiona publicidad de clientes y le pasó algo de esto, de tomar la propiedad de la fanpage. ¿Por qué? Porque cuando hacen esta vinculación, la propiedad queda a nombre de un Business Manager. No de una persona, sino de un Business Manager, esta estructura superior. Si alguna vez les pasó, sabrán que es un problema bastante importante, que se puede corregir, pero eso por no saber hacer bien los accesos.
La propiedad de la fanpage siempre tiene que ser del cliente y de un business manager del cliente. Le pasó a Magali Pérez. Sí, es algo muy común que pase eso. De que toman la propiedad de la fanpage y después es mucho lío sacarlo. ¿Cuál es la solución rápida para eso? Para ese problema de tomar sin querer la propiedad. Lo que tendrían que hacer ustedes, los que son gestores de publicidad o los que aspiran a ser gestores de publicidad, tendrían que agregar al dueño del negocio o a la persona, a la figura importante del negocio, como persona dentro del business manager y ustedes salirse. En tal caso, esa sería la solución rápida. Ahora, eso de tratar de no tomar propiedades. Entonces, si queremos vincular la cuenta de Facebook con la cuenta de Instagram, siempre conviene hacerlo desde el perfil del cliente para que el business manager quede ahí y quede todo más prolijo. Después, como gestores de publicidad, nosotros si queremos acceder a hacer publicidad para el cliente, no basta con darnos acceso a la fanpage que está vinculada a la cuenta de Instagram, sino que donde necesitamos darnos acceso es en el business manager del cliente. Por eso, lo que hay que hacer para hacer los permisos de forma correcta es, desde el cliente, crear un business manager que tenga todos los elementos que necesitamos para trabajar, que van a ser la fanpage, la cuenta de Instagram, el pixel, el dominio verificado, esto es algo que piden a partir de iOS 14, el catálogo, si tuviera todo metido ahí adentro del business manager del cliente. Una vez que está todos los elementos metidos y agrupados en un solo business manager, nosotros con nuestra agencia o nosotros siendo nosotros solos, aunque seamos nosotros solos, tenemos que tener nuestro propio business manager de agencia. Y lo que hacemos es nos damos permiso de socio, hay una opción que es dar permiso de socio desde el cliente a nuestra agencia, o sea, de un business manager a otro business manager. Ese es el proceso correcto para darse acceso como gestor de publicidad. Tener un business manager de cliente y un business manager de nuestra agencia que lo vamos a usar siempre. Entonces, desde el cliente a nuestra agencia nos damos permiso de socio. ¿Esto cómo lo hacemos sin pedirle contraseñas al cliente? Lo ideal es hacer una reunión en la cual hacemos esta gestión de forma remota y nos damos estos accesos. ¿Por qué? Porque normalmente es muy difícil explicarle al cliente a dónde tiene que ir, que tiene que ir a configuración del business manager, socios y ponernos a poner el ID del business manager nuestro para ponernos como socios. Entonces lo más simple es hacerlo de forma remota. Otra cuestión a tener en cuenta es que nos tenemos que dar permiso entonces a todos estos elementos, nos damos permiso de business a business, pero una vez que nos dieron permiso a esos elementos, lo que tenemos que hacer es asignar personas dentro de nuestro business manager para que administren esos elementos, o sea, la fanpage, la cuenta de Instagram, el pixel, o sea, hay que dar permisos adicionales. Eso es todo un proceso más largo, o sea, básicamente lo que estoy haciendo es resumiendo cómo es el proceso, pero es business manager del cliente, business manager de agencia, permiso de uno a otro. Cuando caen los permisos, lo que hay que hacer es además dar permiso a una de las personas del business manager para que gestione esos elementos. Con eso y hecho bien, vamos a poder gestionar la publicidad del cliente desde nuestra cuenta. Va a ser absolutamente transparente para el cliente porque puede ver la publicidad que estamos haciendo. No necesitamos poner nuestra tarjeta de crédito, sino que la tarjeta de crédito va a ser siempre la del cliente. Y además, ante los ojos de Facebook es como debemos hacerlo, o sea, como debemos hacer bien los accesos. Entonces son puras ventajas. ¿Es simple este proceso? No, lleva tiempo aprenderlo, lleva tiempo entender esta dinámica. Y además hay algo que suele suceder bastante, que son que aparecen errores extraños y a veces difícil de entender de dónde salen. Hay un error muy frecuente cuando estamos trabajando con el Business Manager, que aparece un error que dice algo así como error, no dice error desconocido, pero dice algo así como error, marca un error, pero no se entiende de qué es, porque no dice específicamente cuál es ese error. Ese error, si lo llegan a ver, puede que sea porque en el Business Manager no tienen puesto un email principal. Entonces, una de las cuestiones a tener en cuenta es que en el Business Manager pongan un email principal. Para eso van a configuración de ese Business Manager, van a la parte de información del negocio y ahí colocan un email que va a quedar como principal de esa cuenta. Que si lo están haciendo en la cuenta del cliente, tendría que ser un email de cliente. Si lo están haciendo en la cuenta de ustedes de agencia, tiene que ser el mail de agencia que van a utilizar. Siempre aparecen errores, sí. Entonces, ¿siempre están estos errores extraños?
Algo que también me preguntan es, me dicen, Pau, ¿tengo que verificar el Business Manager? La realidad es que en la mayoría de los casos no hace falta, pero tenemos la posibilidad de verificar este Business Manager. ¿Qué es verificar el Business Manager? Es básicamente decirle a Facebook que el negocio es nuestro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a información del negocio, hay una opción que dice verificar el negocio y nos piden papeles, nos piden documentos del organismo de fiscalización, les piden que tengan la URL y lo ideal, el sitio web, y lo ideal es que en el sitio web estén los datos de la empresa súper claros, y hay mucho ida y vuelta en esto de la verificación. Como gestores de publicidad, lo ideal sería que ustedes tengan verificado el Business Manager. Yo el mío lo tengo verificado, pero es un proceso largo porque tienen que tener web, tienen que tener los datos contables al día y tienen que pasárselos a Facebook. En la web tienen que estar los datos fiscales y tienen que coincidir con el nombre del Business Manager. Entonces hay que tener muchas cuestiones en cuenta, pero como gestor de publicidad conviene hacerlo. Lore. Después Lore me pregunta, pero por otra clase. Después contáctame por privado porque no sé en qué circunstancia estás con una membresía que tengo. Así que después contáctame por privado y busco tu usuario. Errores. Se me hace mucho lío. Sí, errores siempre va a haber. También, a veces cuando dan errores y no saben bien qué es, puede ser esto del email, o lo que pueden hacer es refrescar y ver si les sigue dando ese error. O sea, en Facebook y en Meta es refrescar y ver si siguen teniendo ese mismo error. Siempre leer bien el mensaje que da de error, porque a veces lo podemos llegar a descifrar y podemos decir, ah, bueno, es esto. Entonces presten mucha atención al mensajito que les sale de error. Entonces, permiso de business a business. Cuando trabajamos con agencia, nosotros tenemos que tener nuestro business manager bien constituido y de esa forma no vamos a tener ni que acceder con usuario y contraseña del cliente, ni poner nuestra tarjeta de crédito, ni que no sea transparente al cliente. O sea, todo va a ser transparente al cliente porque él puede ingresar igual a la cuenta publicitaria. Ahora, si nosotros como agencia queremos dar permisos a una persona que nos ayude con la publicidad, lo que hacemos es en la parte de personas, ahí sí ponemos como personas a las personas que nos van a ayudar a administrar las cuentas. En esa circunstancia sí, o sea, personas se usa para personas que trabajan dentro de la empresa, socios para empresas externas, preferentemente. Y todo tiene que estar agrupado en un mismo Business Manager. O sea, lo prolijo es que esté todo en un Business Manager. Entonces, eso para dar acceso a otras personas. Ya de errores hablamos. Algunas consideraciones a tener en cuenta. Píxeles. Cuando tengan un píxel, tengan uno solo por cuenta y a veces si crearon otros píxeles por error, lo que les recomiendo es que como no se pueden eliminar, lo que pueden hacer es van al píxel, hay una partecita que dice abrir en el administrador de eventos, cuando tocan en el píxel, van ahí y le pueden cambiar el nombre al píxel. Entonces al píxel lo que pueden hacer es, supongamos que se llama píxel Pepita, pero no está en funcionamiento. Pónganle una X, píxel Pepita. Entonces de esta forma saben que no lo van a usar. O pónganle no usar, o sea, algún nombre que sepan que no lo van a usar para que no haya confusiones. Eso con respecto a los píxeles, tienen que estar bien instalados en los sitios web. Siempre en el sitio web del cliente tiene que estar en todos los sitios web. Supongamos que tienen una landing page que tiene un subdominio en vez del dominio completo, también tiene que estar instalado ahí. O sea, el píxel en todos lados donde haya interacción del cliente o de nuestra empresa. En el caso de que sean dueños alguno de negocio de acá. Y después, algo que sí está, que hay que hacer desde el año pasado es verificar el dominio. ¿Qué es esto de verificación del dominio? O sea, desde la actualización de iOS 14, lo que nos exige Facebook es que verifiquemos que el dominio es nuestro. O sea, por ejemplo, que paovidal.com es mío. ¿Cómo verifico eso? Bueno, yendo a la parte de configuración del Business Manager, voy a orígenes de datos, creo que está ahí. En orígenes de datos, ahí buscan la opción que dice dominio y en dominio lo que hacen es ponen su dominio, les da un código y con eso lo pueden pegar en alguna parte del sitio web para que los verifique. Ahí les dice, hay tres formas de verificarlo y pueden hacer esta verificación del dominio. En todos los sitios web de la empresa, tanto ustedes como agencia, como si gestionan
a clientes, tienen que tener un dominio, una URL propia, no un Wix, lo que sea, sino que traten de que sean dominios propios. Es una inversión baja, un dominio, digo porque a veces hay clientes o personas que no quieren invertir en un dominio, es una inversión muy baja, se pueden comprar dominios muy baratos y que vale la pena y además da seriedad ante los ojos de Facebook de que tenemos una URL propia. También cuando mandamos a las personas a los anuncios a esa URL se ve bien, no se ve una cosa extraña, así que siempre traten de trabajar con dominios. Y eso era un poco lo que quería transmitir en esta clase sobre el Business Manager. Repasando un poco, y si tienen preguntas pueden dejarlas en la parte acá de, yo señalo pero no sé si lo ven, dejan así corazoncitos. Dejen en la parte de preguntas si tienen una pregunta de este tema, del Business Manager, de la configuración del Business Manager, tanto sea desde el lado de gestor de publicidad como del lado de cliente y que ahora la respondemos. Pero mientras tanto voy a hacer un resumen de lo que vimos para quienes entraron más tarde. Y antes de también pasar a las preguntas, recordarles que está abierta la lista de espera para el programa Ads Manager que en realidad comienzan las aperturas en marzo, así que si se quieren inscribir a la lista de espera van a recibir antes la propuesta y además seguramente algún precio diferencial o alguna posibilidad de pago diferencial, así que les recomiendo que se anoten ahí a la lista de espera y espero ahí las preguntitas. Mientras tanto, entonces, ¿qué vimos en esta mini clase? ¿Qué es el Business Manager? Que básicamente es una estructura superior al administrador de anuncios en sí. Algo que me olvidé, que en las Business Manager claramente están las cuentas publicitarias, que es donde hacemos publicidad en sí, o sea, donde está vinculado el Ads Manager es una cuenta publicitaria, que es donde tengo la publicidad en sí de esa empresa. Entonces vimos qué es el Business Manager, que tener en cuenta, cómo verificar esto si lo necesitamos, conviene verificarlo si somos agencia especialmente, en otros casos no porque es muy complejo el proceso, entonces no se metan a verificar si no están seguros de tener todo el material correspondiente porque después es un lío. Vimos también cómo dar accesos correctamente para no tener que pedirle nunca más la contraseña al usuario ni tener que hacer cosas extrañas, no. Vimos que lo que hay que hacer es tener un Business Manager de agencia y un Business Manager para el cliente, dar permiso siempre de socio y solo dar preferentemente permiso que necesitemos, nunca administrador. O sea, si no necesitamos ser administrador, no se den permiso de administrador. Vimos también algunos errores que en la mayoría de los casos suelen ser por no tener puesto un email y si tienen puesto el email puede que sea alguna cuestión de solo refrescar y probar de nuevo. Inclusive a veces lo que pueden probar, si siguen teniendo ese mismo error, probar en otro navegador. A veces son cuestiones de que en cierto navegador no está funcionando bien o en cierta computadora no funciona bien y prueban en otra computadora y funciona. Así que esa también es una alternativa. Vimos esto de los píxeles, cómo podemos renombrarlos. Y vimos también esto de verificar el dominio, que es algo que nos pide Facebook a partir del año pasado, de la actualización de iOS 14. Así que ahí voy a mirar las preguntas que me quedaron con respecto a esto. Dice, ¿qué tengo que hacer exactamente si mi cliente me dio acceso de administrador? Ay, me corta siempre las preguntas. En vez de socio. Lo que puedes hacer ahí no es un escenario negativo. Ahí lo que puedes hacer, si vos en tu mismo usuario tenés un Business Manager de agencia, lo que haces es de ese otro Business Manager que te dieron acceso, vas a la parte de socios, pones tu ID de Business Manager, te das acceso a los distintos elementos con los que necesitas trabajar, que van a ser fanpage, cuenta Instagram, cuenta publicitaria, pixel, dominio, o sea, todos estos elementos te das acceso también a vos como socia y después cuando ya te cayeron al otro Business Manager, o sea, cuando tenés acceso desde el otro Business Manager, te das acceso como persona a los distintos elementos y después ya te podés salir directamente del Business Manager del cliente, o sea, vas a salir y te vas. Siempre y cuando quede un administrador ahí en ese Business Manager, o sea, como administrador también tendría que estar tu cliente. Igual el proceso es mucho más complejo, pero ahí resumido es eso lo que hay que hacer. Parece una pavada, pero son muchísimos pasos. Así que eso resumido. A ver si me dejaron alguna pregunta más. Si no, voy a tener que buscar entre las preguntas de acá. A ver. Es posible darla, Cami dice,
¿Es posible darle la propiedad del administrador comercial a otra persona? Sí, es posible. Lo que haces es pones a esa otra persona como administradora. Una vez que esa otra persona es administradora y en tal caso darle los permisos a los distintos elementos, una vez que pasó eso, vas a tu usuario y te salís. Creo que dice abandonar. Y si no está ahí en el usuario, está en la parte de información del negocio y te salís. Bien, buenísimo, Magali. Bueno, ahí no sé si me dejaron alguna pregunta más. Esperando la apertura del curso. Bien, qué actitud, me encanta. Súmense, está muy bueno. Después les voy a pasar por acá por la cuenta los testimonios, las transformaciones de los alumnos. Así que si gestionan publicidad para clientes, es el programa ideal porque vemos cómo gestionar un cliente de principio a fin, cómo manejar temas de mentalidad del cliente, cómo manejar temas técnicos de la herramienta, procesos, hay clases especiales, muchos encuentros en vivo, así que es súper poderoso el programa. Bueno, si ya no me dejan ninguna pregunta más, entonces, siendo las 11:24, se hizo más cortito. Gracias por sumarse a esta clase. La semana que viene va a haber otra clase también. Van a ser temas muy técnicos estas clases, o sea, un poquito más avanzados. Así que si tienen personas que quieran gestionar publicidad, tengan muchas dudas con respecto a eso, que vengan, invítelos a esta clase. Les súper agradezco que inviten y difundan las clases que doy acá a este espacio. Y es una oportunidad también para sacarse dudas y para ver si quizás les interesa sumarse al programa, que ahí vamos a trabajar con todo. Así que estas semanas van a ser temas muy técnicos, muy enfocados a publicidad avanzada. Y los espero el viernes próximo a las 11. Entonces, muchas gracias por venir. Adiós.